Nosotros de Venezuela hablamos claro, hablamos duro. Claro que le hablamos duro a la Unión Europea. No le tenemos miedo a nadie en este mundo. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? Hola, ¿qué tal amigos y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales con la mejor información para que se mantengan al tanto de lo que está pasando en el mundo. Noticias de Venezuela hoy. Y muchísima atención a esta información porque es noticia de último minuto en Venezuela. La Unión Europea eleva el tono ante el desplante del régimen de Nicolás Maduro. Claro que sí, crece la tensión entre la Unión Europea y Venezuela tras los golpes diplomáticos exhibidos en las últimas horas. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dio orden de expulsar a la embajadora europea en su territorio, Isabel Brillante, por las sanciones recibidas por parte del bloque comunitario, y en respuesta el organismo europeo ha declarado persona non grata a Claudia Salerno, jefa de la misión venezolana en Bruselas. La Unión Europea considera que esta declaración está completamente injustificada y es contraria al objetivo de la Unión de desarrollar relaciones y construir asociaciones en terceros países. Así lo indicó el Consejo en un comunicado. El Consejo Europeo ha decidido declarar persona non grata a Claudia Salerno Caldera, la embajadora de Venezuela ante la UE, en respuesta a la reciente expulsión de la embajadora europea en Caracas, la portuguesa Isabel Brillante Pedrosa. La medida no es exactamente recíproca, ya que la UE no tiene facultades para expulsar a un embajador de un territorio, y esa es una decisión que debería tomar Bélgica, el país en que reside. La determinación se tomó a iniciativa del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, según precisó la nota oficial publicada. La propia Claudia Salerno, además de jefa de la misión de Venezuela ante la Unión Europea, es embajadora ante Bélgica y Luxemburgo. Precisamente, Salerno no deberá abandonar Bruselas, ya que allí ejerce como representante de Maduro ante los países belga y luxemburgués, por lo que por ahora podrá mantenerse en esa ciudad cumpliendo con tales funciones. Eso sí, no podrá entrar en instalaciones de la Unión Europea. Venezuela explotó ante las sanciones recibidas por parte de la Unión Europea y ante la visita programada de la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya, a Colombia para entrevistarse con el presidente Iván Duque, gran enemigo del régimen bolivariano venezolano. Duque destacó que González Laya revisará el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, la Carta de Derechos Humanos que el gobierno colombiano anunció el pasado 8 de febrero para beneficiar a unos 2 millones de venezolanos regulares o irregulares que están en el país. España ha jugado un papel fundamental en la coordinación de las mesas de donantes, tanto con el rey Felipe como con el presidente Sánchez. Hemos logrado que ellos entiendan el alcance de esta medida y queremos que España sea un articulador para que esa ayuda internacional pase de las declaraciones a los desembolsos, subrayó Duque. Ante este escenario, el régimen de Nicolás Maduro respondió públicamente con críticas, incluso por parte de Jorge Arreaza, canciller venezolano. Según datos de Migración Colombia, hasta el pasado 31 de diciembre, habían en el país 1,72 millones de migrantes venezolanos, de los cuales cerca de 1 millón son indocumentados y unos 800.000 están con su situación regularizada. En este escenario que se ha ido generando tras las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, explicó la decisión del gobierno venezolano de expulsar del país a Isabel Brillante. Lo hacemos en contra de nuestra voluntad, inclusive porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie, así aseveró Maduro. Mientras Isabel Brillante mantiene su bajo perfil, sin declaraciones tras haber recibido la carta de expulsión del país de manos de Jorge Arreaza, ahora la expectativa es si el gobernante dejará sin efecto la expulsión de Isabel Brillante, como ya ocurrió en julio de 2020, o si cumplirá con su amenaza de deshacerse también de otros embajadores como los de España, Francia, Alemania o Reino Unido. Brillante aún está en Venezuela, en principio mientras transcurre el plazo de 72 horas que recibió para abandonar el territorio, mientras el régimen venezolano sigue negándose a considerar la medida. Y continuamos con más información, noticias de último minuto en el país caribeño, lo que está pasando en Venezuela hoy. Atención a esta noticia, la Unión Europea sancionó a 19 funcionarios y altos cargos venezolanos por su papel en actos y decisiones que a su juicio socavan
mejoraban la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. La decisión elevó a 55 el número de funcionarios y altos cargos sancionados por la Unión Europea, con prohibición de viajar y congelación de activos en territorio comunitario. El comandante de policía Remigio Ceballos, el gobernador del estado Zulia Omar José Prieto y la presidenta del Consejo Nacional Electoral Indira Alfonso forman parte de la nueva lista de dirigentes que no podrán entrar a territorio comunitario y a quienes se les congelarán los activos y bienes que tengan en la Unión Europea. También han sido penalizados varios diputados de la Asamblea Nacional por no haber sido elegida democráticamente y algunos integrantes del Tribunal Supremo. Este desencuentro entre la Unión Europea y el gobierno chavista viene de la situación generada con las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, que se celebraron sin la participación de los candidatos opositores y registraron serias irregularidades y una alta abstención. Los comicios no fueron reconocidos ni por la Unión Europea ni por los Estados Unidos y gran parte de los gobiernos de la región que continúan viendo al opositor Juan Guaidó como un interlocutor válido. El régimen chavista rechazó de plano cambiar la fecha de la votación, alegando los plazos de la Constitución, y siguió adelante con el proceso el pasado lunes 22 de febrero. La Unión Europea impuso una serie de sanciones contra 19 altos funcionarios venezolanos, legisladores y miembros de la Fuerza de Seguridad en respuesta a lo ocurrido con los comicios legislativos. Según el bloque, las elecciones estuvieron amañadas a favor de los parlamentarios afines a Maduro. El líder opositor Juan Guaidó perdió de facto el control de la Asamblea Nacional, de la que era presidente desde enero de 2019, tras las elecciones de diciembre. Su cargo de jefe del legislativo sustentaba también el amplio reconocimiento internacional como presidente interino frente a Nicolás Maduro, que obtuvo hace 2 años en pleno pulso por lograr la renuncia del sucesor de Hugo Chávez y la conformación de un gobierno de transición. Al quedar excluido del Parlamento, sin embargo, varias instancias dejaron de atribuirle ese papel, entre ellas la misma Unión Europea, aunque Bruselas sí lo considera un interlocutor de primera línea para la resolución de la crisis venezolana. El propio líder opositor venezolano rechazó la medida de expulsión, al tiempo que destacó el apoyo de Isabel Brillante a la protección de los derechos humanos. Nos solidarizamos con la embajadora europea, quien siempre ha demostrado a favor de los derechos humanos y la democracia en Venezuela en nombre de Europa. La soberbia del dictador lo aísla más del mundo y pretender arrastrar al país con él, indicó Guaidó. Y así vamos a continuar con más información, con más noticias de Venezuela hoy. Señoras y señores, mucha atención a esto, porque en los actuales momentos estamos presenciando una escalada de declaraciones de gran violencia verbal contra Colombia, que incluyen conspiraciones que pueden ser calificadas de actos de guerra, como si los problemas del país no fueran suficientes para pensar en la idea de una guerra abierta y limitada, como la ocurrida entre Perú y Ecuador, u Honduras y El Salvador, entre otras. El riesgo del gobierno nacional de provocar la intervención militar estadounidense parece estar calculando a que el presidente Joe Biden no hará nada por la Colombia de Iván Duque, de la misma manera como pensó Irak en 1990 cuando atacó Kuwait, y Argentina cuando invadió militarmente a las Islas Malvinas en 1982, pensando que ningún país pasaría de sanciones económicas y diplomáticas. La guerra es un asunto militar con fundamentación económica y la crisis actual hace difícil imaginar financiar una guerra de semanas o meses, dada la destrucción de la industria nacional y el inevitable cierre de fronteras e importaciones que implica un estado de guerra, siendo igualmente factible el cierre financiero por parte de Estados Unidos de casi la totalidad de las remesas, generando una situación de racionamiento total de los escasos recursos existentes, especialmente en materia alimenticia y medicinal. La indudable superioridad inicial de las Fuerzas Armadas de Venezuela por las compras realizadas a la Federación Rusa en blindados T-72, artillería BM-21 y aviación Sukhoi Su-30 solo sería insostenible si no hay intervención militar estadounidense o si el conflicto es corto y limitado, pues las diferencias económicas actuales entre ambas naciones es tan grande que llevaría la tragedia humanitaria de la población en Venezuela a los peores límites. El apoyo diplomático de México, Cuba, Nicaragua, Argentina, Turquía, Rusia y China no van a funcionar en caso de una guerra a gran escala, y solamente Irán y Corea del Norte, que están muy lejos, pueden acometer apoyos militares muy reducidos por la lejanía geográfica. Amenazar a Colombia con guerra puede ser una gran oportunidad de victimización por Iván Duque y otros presidentes que desean salir de Maduro para evitar su influencia política y económica en sus países. En el caos de Fedecámaras, la presentación formal de un amplio paquete de propuestas de corte económico que obligan a un enorme cambio político es una declaración de guerra o petición de rendición que es inaceptable para el partido PSUV. Entre dichas propuestas se destacan las siguientes: la incorporación de representantes de la empresa privada en las instancias de coordinación contra el COVID-19
COVID-19, declarando lo siguiente: esto a fin de procurar un programa de vacunación masivo a nivel nacional que incluya a los trabajadores del sector privado y sus familiares, previas las decisiones políticas necesarias para asegurar la adquisición de las vacunas. También un plan de abastecimiento sobre la base de suministro nacional ordenado, información sobre disponibilidad y consumo de combustible, un inventario que dé cuenta de las instalaciones e infraestructura petrolera, concesiones a la empresa privada, habilitación de sistemas de pago del combustible y libre contratación del personal calificado en la industria petrolera. Asimismo, una reactivación de la economía fundamentada en el respeto y estímulo a la propiedad privada, políticas en favor de la producción nacional, un ajuste de la política tributaria, las medidas crediticias y monetarias, un plan de estabilización a los servicios públicos en general, revisión de las políticas de fiscalización y propuestas laborales transitorias y de compensación salarial. La idea de la tripartita implica para el gobierno de Nicolás Maduro una idea insoportable porque cuestiona su creencia de ser los monopolizadores de los intereses de las clases trabajadoras y levanta el yugo de las imposiciones a los empresarios desde el gobierno, obligándolo a tratarlos como personas valiosas y no como subordinados de los dueños de la política del desarrollo económico nacional que plantea la idea de la economía planificada. El cambio de modelo implica reconocer públicamente el fracaso del socialismo del siglo XXI y la pérdida del control sobre lo que queda del sector productivo en Venezuela. Igualmente, colocar a Fede Cámaras en una posición de comando en la lucha contra el COVID-19 o la distribución de combustible es darle un peso político inaceptable para la cultura política del gobierno, siendo mucho más fácil para este gobierno de salvación nacional con Cuba, Irán y China bajo la figura de asociaciones estratégicas, cooperación internacional o solidaridad revolucionaria que un gobierno de unidad nacional con actores económicos privados. La aplicación de las propuestas concretas del sector empresarial matarían la propaganda oficialista y con ello todos los proyectos planteados este año referente a las comunas y movimientos sociales, unos 200 ciudadanos comunales y 4.000 parlamentos comunales, además de desbaratar las redes de poder tejidas durante años, por lo cual no es difícil imaginar que la respuesta gubernamental será muy negativa a dicha propuesta. Es de esperarse por ello que Venezuela seguirá durante algún tiempo más bajo el efecto de las sanciones estadounidenses mientras continúa la crisis de Venezuela. Así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. También les invitamos a que compartan esta información. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.